Buen día, compañeros. El día de hoy vamos a realizar el modelado en el espacio de estado del siguiente circuito RLC. Ahora, la idea de este tipo de modelado es llevarlo a este tipo de expresión. Vamos a mirar que necesitamos una matriz llamada A, esa matriz la matriz de estados, la matriz B, de la que acompaña a las entradas, la matriz de entradas, la matriz C, que va a ser nuestra salida, y la matriz D, que es la matriz de respuesta inmediata respecto a la entrada. Esta no la vamos a usar por el momento, de pronto en algún ejemplo más adelante. Por lo tanto, sería ideal borrar esta expresión, ya que la vamos a poner igual a 0, y vamos a dejar solamente esta otra de acá. Ahora, para trabajar este tipo de ejercicios, siempre tenemos que mirar lo que son los inductores y los capacitores. Dependiendo de la cantidad de inductores y capacitores, es la cantidad de ecuaciones que nos va a salir. Me explico. Como acá hay un inductor y un capacitor, nos va a salir dos ecuaciones. No importa si fueran dos capacitores o dos inductores o uno y uno. La cantidad que nos vemos acá es la cantidad de ecuaciones. Vamos a recordar algo. En el caso del inductor, nosotros sabemos que el voltaje de un inductor es igual a la inductancia por la variación de la corriente que pasa por ese inductor respecto al tiempo. Y la corriente del inductor se calcula como 1 sobre la inductancia por la integral del voltaje del inductor respecto al tiempo. Esas son las expresiones matemáticas del inductor. En cuanto al capacitor, sabemos que el voltaje del capacitor es igual a 1 sobre la capacitancia por la integral de la corriente que pasa por el capacitor por dt, y la corriente del capacitor pues la capacitancia por la variación del voltaje del capacitor respecto al tiempo. Si nosotros observamos esto, nos vamos a enfocar solamente en lo que tiene derivada. Cuando es inductor vamos a trabajar con el voltaje, y cuando es capacitor vamos a trabajar con la corriente, porque esos son los que tienen derivada. Los otros dos los vamos a descartar. Ahora, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero voy a trabajar con el inductor que está acá. Ya dijimos que el que tiene derivada sería el voltaje. Entonces lo que voy a poner es que el voltaje del inductor es igual a la inductancia por la corriente que pasa por ese inductor respecto al tiempo. Yo especifico la corriente que pasa de ese inductor porque cuando aumenta las mallas hay que referenciar bien qué corriente de qué inductor, ¿no? A veces varía el tipo de corriente, puede ser la corriente 1, corriente 2, etcétera. Por eso especifico la corriente que pasa por el inductor. Después de expresar esta ecuación, lo que voy a hacer es despejar la derivada, donde voy a tener que la derivada de la corriente que pasa por el inductor respecto al tiempo es igual al voltaje del inductor sobre L. Esto es lo que tenemos que encontrar. Tenemos que encontrar el voltaje del inductor y reemplazarlo acá. Pero ese voltaje que tenemos que encontrar debe estar en función de las variables de estado. ¿Y cuáles son esas variables de estado? Voy a poner acá, variables de estado. Las variables de estado son las que acompañan la derivada. Me explico. Observemos que este sistema tiene 4 argumentos. Tiene una fuente de voltaje de entrada, tiene el inductor, tiene la resistencia y tiene el capacitor. Bueno, antes de determinar las variables de estado, como tengo el capacitor, pues voy a escribir la ecuación del capacitor, que es la corriente del capacitor, igual a la capacitancia, por el voltaje del capacitor, respecto al tiempo. Entonces, si yo despejo la derivada, también la tengo que despejar. Tengo que el voltaje del capacitor respecto al tiempo es igual a la corriente que pasa por el capacitor sobre C. Listo. Hay que hacer esto mismo para cada elemento inductivo o capacitivo que tenga el circuito. Si hubiera otro, pues tendríamos que hacer el otro por acá. ¿Eso para qué? Para después determinar las variables de estado. Esas variables de estado son las siguientes. La entrada es una variable de estado, BF. Esa es una variable de estado.
Las otras variables de estado son las que acompañan la derivada. Por ejemplo, acá, la que acompaña la corriente IL sería, acá acompaña la derivada, en este caso sería IL. Entonces, IL es una variable de estado. La que acompaña acá esta derivada sería esto, BC. Entonces, BC es otra variable de estado. Entonces, yo lo que necesito es determinar el voltaje BL, la corriente IC, en función de estas variables de estado. ¿A qué me refiero con en función? Bueno, voy a hacer un LBK acá. Y al hacer el LBK, pues sería menos la fuente. Voy a ponerlo por acá. Menos la fuente. Más la caída de tensión en el inductor. Más la caída de tensión en la resistencia. Más la caída de tensión en el capacitor. Todo esto igual a 0. Entonces, yo lo que necesito es conseguir BL en función de las variables de estado. O sea, tengo que despejar esto. Si yo despejo eso, voy a tener que BL va a ser igual, bueno, sería menos el voltaje en la resistencia, menos el voltaje en el capacitor, y de último voy a dejar la fuente de entrada. Esa la tengo de último, ya les voy a mostrar por qué. Tengo esto. Ahora lo que voy a hacer es mirar qué son variables de estado. Yo miro que el voltaje de la resistencia, miro a ver si es variable de estado, no, entonces tengo que reemplazar esta variable y hallarla en función de las variables de estado. El voltaje del capacitor es variable de estado, observo, sí, aquí está, entonces esa la dejo quietica, se está cumpliendo como variable de estado, y BF, observamos que también es variable de estado, entonces también la dejo quietica. Lo único que tengo que modificar es, ¿y por qué lo debo reemplazar? Bueno, vamos a reemplazar por lo que corresponde al voltaje de una resistencia. Voy a poner que el voltaje del inductor sería menos la resistencia por la corriente que pasa por esa resistencia, menos el voltaje del capacitor más el voltaje de la fuente. Observemos que reemplacé el voltaje de la resistencia por esta expresión, pero voy a mirar si la corriente IR es variable de estado. Observemos acá, no está. Entonces tengo que reemplazar la IR en función de las variables de estado. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, observemos que el inductor y la resistencia y el capacitor pues están en serie. Quiere decir que la corriente que pasa por todas ellas es la misma. O sea, la corriente pasa por la resistencia es igual a la corriente que pasa por el inductor y es igual a la corriente que pasa por el capacitor. Como es esto, es válido reemplazar esta variable llamada IR por una que ya se llame IL, que es la misma corriente del inductor. Entonces, el voltaje del inductor es igual a menos la resistencia por la corriente IL menos el voltaje del capacitor más el voltaje de la fuente. Observemos que la corriente IL sí es variable de estado, el voltaje BC también y el voltaje en la fuente también. Entonces, BL ya está cumpliendo que está todo en términos de variables de estado. Entonces, esto lo voy a reemplazar acá. Y al reemplazar acá, lo que debo hacer es dividirlo por el inductor. Entonces, voy a poner acá, abajito, que la derivada de la corriente del inductor respecto al tiempo es igual. Todo esto, todo lo que vale BL, que es esto, dividido en el inductor. Entonces, yo puedo poner menos R sobre L, que acompaña la corriente IL, ¿sí? Esto dividido en L, menos 1 sobre L, que acompaña el voltaje C, más 1 sobre L, que acompaña la fuente PF. Observemos que ya lo dividí todo en L, lo reemplacé acá. Ya tengo mi primera derivada. Esa es mi primera ecuación. La siguiente es esta derivada, que tengo que determinar la corriente IC en función de variables de estado y lo divido en el capacitor. Pero aquí es igual IC. Observemos que ya lo había dicho acá. La corriente que pasa por la resistencia es igual a la corriente que pasa por el inductor y es igual a la corriente que pasa por el capacitor. Entonces, IC es igual a IL. Entonces, ya simplemente lo reemplazo acá. O sea, IC es igual a IL y lo divido en C. Entonces, nuestra segunda ecuación, que es la derivada del voltaje del capacitor respecto al tiempo, es igual a IL sobre C, ¿cierto? Porque IC es igual a IL y lo divido en C.
Y esta es mi segunda ecuación o mi segunda ecuación de la derivada. Ahora, el objetivo nuestro es relacionarlo con esta forma. ¿Cómo lo podemos hacer? Voy a agarrar esto. Voy a copiarlo y me lo voy a traer por acá. Lo voy a dejar acá. Yo lo que voy a hacer es, observemos que voy a volver a expresar todo esto igual a esto. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ponerlo por acá y voy a decir. Primero es la derivada. La derivada de la corriente del inductor respecto al tiempo es igual a, o bueno, voy a hacerlo mejor. Voy a poner aquí la derivada de la corriente del inductor respecto al tiempo. Y aquí la derivada del voltaje del capacitor respecto al tiempo. Acá, acá. Esto que estoy acá, encerrando estas llaves, viene siendo la representación de x' de t. Esto va a ser igual, lo más derechito, que no quede tan feo. Esto va a ser igual a la matriz A. Y la matriz A viene siendo lo siguiente. Empecemos por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Menos R sobre L. Menos R sobre L. Y acá, menos 1 sobre L. Puse esto y puse esto. Ahora lo que voy a hacer es encerrarlo. Y acá, eso va a estar multiplicado por una matriz llamada xt. Voy a poner acá la variable IL y acá la variable BC, como si fuera el producto de dos matrices. Si lo represento como el producto de dos matrices, pues sería esto por esto, me da esto. Y esto por BC me da esto. ¿Sí? Me falta una, me falta esto. Entonces voy a poner acá. Más la matriz B, que es la matriz que acompaña a la variable de entrada o la constante de entrada. Entonces, esto sería 1 sobre L que multiplica a BF. BF. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Esto por esto, pues da esto. Esto por esto, da esto. Y 1 sobre L más 1 sobre L por BF, pues da esto. Para la siguiente derivada, observemos que el que multiplica IL es 1 sobre C. Lo voy a poner acá. 1 sobre C. Si 1 sobre C multiplica IL, pues me da esto, ¿no? Pero observemos que acá en esto no hay BC. BC no hay. Entonces es como poner acá un 0. Y tampoco hay BF. Entonces acá también sería un 0. Entonces, esta que está mostrando acá es la matriz A, la matriz de estados. Es la matriz de estados, está multiplicando a x de t. Observen que x' de t es la derivada de x de t. Y aquí está. Si aquí es IL, aquí debe quedar de IL por dt. Si aquí es BC, aquí debe quedar de BC por dt. Esto que está acá vendría siendo la matriz B, lo que multiplica la entrada V, y V viene siendo esto que está acá. Ahora me queda la matriz de salida. La matriz de salida nos sirve para definir cuál nosotros vamos a observar el valor o observar la gráfica que genera. Por ejemplo, voy a poner acá, lo voy a llamar así, Y1, Y2. Y como yo tengo dos ecuaciones, pues voy a poner acá 1, 0, 0 y 1. Esto de acá, pues YT, lo llamé Y1 y Y2, salía 1, salía 2, y eso va multiplicado a IL y BC. Esto que va acá se conoce como la matriz de salida C, que es esta, que va multiplicado, observen, a X de T. Ya calculado IL y BC. Este sería X de T. Bien, solo quería usar Simulink
para verificar estos valores. Obviamente tenemos que darle valores a la resistencia, al inductor y al capacitor. Bien, yo vengo acá a MATLAB. Aquí tengo un valor de resistencia ya declarado. Tengo un valor del inductor y un valor del capacitor. Tengo esto de un ejercicio que estaba haciendo que no es más que un voltaje. Esto lo podemos ignorar por el momento. Se lo voy a borrar. Y voy a guardar esos valores. Acá. Observen donde quedan guardados en el workspace. El capacitor, el inductor y la resistencia. Y voy a abrir Simulink. Acá lo tengo. Lo que vamos a necesitar, esperemos que abra, es primero una fuente. Bueno, podríamos devolver el voltaje, pero vamos a darle el valor este. Necesitamos el bloque de modelado en el espacio de estado. Necesitamos el scope. Creo que no más. Voy a ponerlo para acá. El scope. Así. Voy a ponerla acá. Dice que en el instante de un segundo, pongámosle un valor de 20. Esto lo hago para como validarlo con el ejercicio que está ahí en YouTube, en mi canal, de la función de transferencia. La curva tiene que ser igual a la función de transferencia que hicimos en ese video. Voy a aplicar y guardo. Ahora, le doy doble clic acá. Observen que acá, en este bloque que salió, tengo que definir las matrices. Podría definirlos acá mismo, o simplemente voy a llamar acá una matriz A, matriz B, matriz B, matriz C y matriz D. Observen que él automáticamente me está mostrando unos errores, porque todavía no están declaradas A, B, C y D. Esta C no es la que deberíamos declarar. Esta C me está tomando la constante que ya está guardada en el workspace. Entonces tenemos que arreglar eso. ¿Cómo lo podemos arreglar? Bien, yo lo que voy a hacer es, voy a venir acá. A esta C la voy a llamar C1, porque no es una matriz, es el valor del capacitor. Lo voy a volver a guardar. Vamos a observar que enseguida ya la toma como un error, porque no existe matriz C. Y vamos a declarar esos valores que acabamos de calcular. Voy a poner A, la matriz A va a ser igual, abro llaves. Observemos que en la primera fila está menos R sobre L, menos 1 sobre L. Lo voy a poner acá. Voy a abrir paréntesis. Menos R sobre L, un espacio, menos 1 sobre L. L tiene que estar en mayúscula, recordemos que esa L es el inductor. Y voy a poner punto y coma, pasar a la siguiente fila. La siguiente fila sería 1 sobre C y 0. Poner acá. 1 sobre C y 0. Bueno, aquí no hay, tiene que estar por fuera de la llave, un espacio y 0. Esa va a ser nuestra matriz llamada A. Pues no la aguanto. ¿Sí? Vengo para acá. Voy a escribir acá. Here. Ya guardo. Un poquito de morado. Observen que la matriz A ya se guardó. Si reviso acá, ya no hay error acá. Tenemos que hacerlo así con los demás. Vengo para acá. Acá. Voy a aclarar la matriz B. Esta matriz B es esta. 1 sobre L y 0. Entonces sería 1 sobre L. Voy a poner acá. 1 sobre L. Doy punto y coma. Y 0. La matriz C. La matriz C sería esto. 1, 0. 0 y 1. Voy a poner acá. Abro. Otra vez abro.
1 espacio 0, punto y coma, 0, espacio 1. Listo, y la matriz D va a poner 0, 0. Creo que es así. Vamos a mirar si nos da algún error. Vengo para acá. Ahora acá. Dice que tengo algún error. Revisemos. Ok. Vamos a mirar qué pasa si lo voy a dar. Listo, ya no hay error. Vengo para acá. Abro. Observemos que me van a dar dos gráficas. La azul, que representa el voltaje en el capacitor, y esta amarilla que representa la corriente del inductor. Son estas dos. Esto es lo que determinamos en el modelado, la corriente del inductor y el voltaje del capacitor. Si ustedes observan el video de función de transferencia del mismo circuito RLC que está en mi canal, van a observar que la función de transferencia tiene este mismo comportamiento del capacitor. Si hacemos comparación de los dos, podemos decir que las dos formas están bien modelados. Eso pasa, como expliqué en ese ejercicio, porque el capacitor al principio se comporta como circuito abierto y después al principio se comporta como cortocircuito, después como circuito abierto. O sea, el capacitor empieza a circular una corriente alta mientras se va cargando. A medida que este va cargando, la corriente empieza a disminuir hasta que el capacitor queda totalmente cargado. Cuando queda totalmente cargado, ya no circula más corriente. Entonces, si no circula más corriente, quiere decir que no hay caída en tensión en la resistencia y ya no hay caída en tensión en el inductor. O sea, en el momento que este queda abierto, pues ya aquí ya no hay tensión ni acá. La tensión acá también varía hasta que este queda cargado. Entonces este se carga hasta la tensión de la fuente. Porque si ya no hay circulación de corriente, es como si aquí estuviera abierto, esto y esto sería la misma tensión de aquí a acá. Observen que llega a la tensión de 20 voltios que estamos acá. Podríamos separar estas señales con el demultiplexor. El demultiplexor es una herramienta que viene en múltiples señales. Entonces lo que hacemos es separarla. Voy a cerrar esto para poder mostrar señales por separado. Voy a copiar otro bloque. Voy a poner acá el multiplexor. Creo que está por acá. A ver. Este multiplexor. Voy a ponerlo acá. Uno va para este, el otro va para aquel. Y lo pongo a simular. Observen que ya me entrega dos gráficas separadas, donde esta representa la corriente del inductor y esta representa el voltaje del capacitor. El voltaje se carga hasta que queda totalmente cargado y este inductor, como tiene un valor pequeño, la corriente es bastante al principio y se empieza a disminuir la circulación de corriente acá a medida que este va cargando, y esto se ve acá, a medida que este va cargando, este va disminuyendo. Se ve que cuando este queda totalmente cargado y queda el circuito abierto, ya no circula corriente, acá la corriente se dispara a cero, bajo el mismo tiempo. Ok. Ahora lo que podemos hacer es calcular los otros voltajes. Observemos que de este ejercicio sacamos la corriente del inductor y el voltaje del capacitor. El voltaje del capacitor ya lo vimos, sería este, ¿no? La corriente que pasa por el inductor es esta, que es la misma que pasa por la resistencia y el capacitor. ¿Cómo podría determinar yo el voltaje en el inductor y el voltaje en el capacitor? En el inductor de la resistencia, qué pena. Pues la resistencia simplemente es el producto entre la corriente y la resistencia. Yo lo que voy a hacer, ahora voy a cerrar esto, es, observemos esto. Esta es la representación de la corriente y esta es la representación del voltaje. Lo sé por las ecuaciones, ¿no? La corriente y el voltaje. Lo que voy a hacer es que voy a abrir acá la librería y voy a poner una ganancia acá. ¿Dónde está? Creo que está acá. Voy a poner acá la ganancia. Y esta ganancia, si yo dije que esta es la corriente del inductor,
la voy a conectar acá. Esa corriente va a ir multiplicado por la variable R, que es la de la resistencia. Doy OK. Y voy a poner acá un scope para medirla. Si yo reviso el comportamiento del voltaje de la resistencia, observemos que llega casi a los 20 voltios. ¿Sí? Recordemos que al principio, como el capacitor se comporta como en cortocircuito, la corriente es máxima. Observe que la resistencia tiene casi un valor instantáneo de 18 punto algo de voltios. Observen que tiene esta curva. Esta curva se da a medida que se va cargando el capacitor hasta que llega un punto en que el capacitor empieza a abrirse poco a poco porque se está cargando cada vez más. Por lo tanto, la corriente que empieza a circular por la resistencia es cada vez menor y la caída de tensión en esa resistencia es menor también. ¿Sí? A medida que el capacitor se carga, la corriente que pasa por acá disminuye, por lo tanto la tensión que cae acá disminuye. Si ustedes observan el video de función de transferencia del mismo circuito RLC, observarán que es la misma gráfica. Ahora, que yo quiero el voltaje del inductor, pues simplemente vengo acá. Esta es la misma corriente. Yo lo que voy a hacer es, voy a duplicar esta ganancia, pero este va a ser el inductor. Recordemos que la tensión en el inductor se calcula como la inductancia por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Ok, yo lo que voy a hacer es, voy a ponerlo acá y necesito otro bloque que sería el de derivada. Este bloque acá, voy a derivar la corriente, aquí lo que estoy haciendo es derivarla, después multiplicándolo por el inductor para determinar el voltaje de la bobina. Entonces voy a mandar esto. Observemos que efectivamente este sería el comportamiento del inductor. El inductor hace una carga tan pequeña, el voltaje que cae sobre él es prácticamente la corriente por el voltaje es casi los 20 voltios. No alcanza a ser los 20 voltios, sino o casi. Muy pequeñito alcanza como a rozarlo y empieza a caer esa tensión. Observemos que a medida que el capacitor se carga, pues la corriente se va disparando hacia abajo, ¿no? Hacia cero. Pero llega un momento en el que observemos que cuando el capacitor queda totalmente cargado, o sea, cuando esto queda totalmente cargado y se comporta como un circuito abierto, el inductor conserva una energía. Este inductor alcanza a almacenar una pequeña energía que se convierte en una pequeña tensión y como acá está abierto, se la devuelve a la fuente. Eso es este pequeño voltaje en negativo, voltaje en inverso, que lo que está haciendo es entregarle corriente a la fuente. O sea, se comporta como una pequeña batería esa bobina, por eso tiene este pequeño pico en sentido inverso. Si usted observa con el video de función de transferencia, van a ver que es la misma gráfica. Bueno, aquí dejamos este ejercicio, nos vemos en el próximo.